Hola, hola, buenos días a todos, a todos. Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, rápidamente, recordarles que el lunes es su examen. Y el día de la clase pasada, alguien me preguntaba cómo podíamos diferenciar un cervix de una nulípara y una multípara. Y bueno, y les conseguí estas imágenes rápido, nada más como para que las vean y diferencien entre un cervix de multípara y uno de nulípara. ¿Sale? En este caso, esta es un cervix, estos son dibujos, pero es el cervix de una nulípara. Vean cómo se observa el orificio cervical. Y en estos pacientes que ya tuvieron uno o más partos, ya el orificio cervical se ve mucho más amplio, incluso algunas con algunos cicatrices de desgarro, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, ya son cervix de multíparas, aunque aquí, bueno, además se observan algunas secreciones, un poco de algún proceso inflamatorio, pero vean la diferencia entre este cervix y ¿no? Que está cerradito, apenas si se observa esta zona de transformación, la unión escamocolumnar, ¿no? Pero totalmente diferente este cervix, que es de una nulípara, a una que ya tuvo varios partos, ¿no? Incluso ya se ve todo abierto, puede haber zonas de desgarros, ¿no? En referencia a las anteriores, ¿sale? Igual vean también, bueno, acá hay cierta eversión glandular, se observa la zona de transformación, pero además ya se ve un cervix mucho más amplio, sugestivo de que ya tuvo algún evento obstétrico previo a la toma de este estudio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar con la presentación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas. Bueno, miren, siempre es importante que para hacer un diagnóstico, digamos, lo más adecuado posible, pues sí, digamos que se tome una muestra adecuada, pues para que aumente la sensibilidad del estudio, ¿no? Entonces siempre es importante que la citología o el Papa Nicolau, ¿no? Se tome de forma adecuada. Entonces, la paciente tiene que llevar cierta preparación. Debe haber o debe evitarse que de 48 a 72 horas previas a la toma de la muestra, que no haya duchas vaginales, que no haya menstruación, es decir, la última fecha de regla, cuando vemos que haya sido 3 días, el último día de regla de la fecha de última menstruación, cuando no se hayan pasado de 3 días a la fecha de la toma de la muestra, no medicamentos intravaginales, como cremas, la administración de óvulos, algún medicamento que se esté ocupando localmente, pues que hay que evitarlo una vez que se vaya a tomar la muestra de Papá Nicolau o de citología cervical. Y desde luego evitar relaciones sexuales también previos a la toma de la muestra. Acá dice que es la noche anterior, pero a veces recomendamos que sean mínimo 48 horas para evitar que la muestra salga alterada, porque a veces con la relación sexual pues puede haber mayor proceso inflamatorio o incluso puede haber sangrados que puede contaminar la muestra, ¿no? Y desde luego en la paciente, se puede tomar en la paciente embarazada, incluso en la paciente puérpera. Sin embargo, pues el sangrado propio del puerperio pues puede contaminar la muestra y puede ser una muestra no adecuada para el estudio. Entonces, lo ideal es tomarla una vez que se resuelve el puerperio para que de alguna manera sea más fiable el estudio, ¿no? Aunque incluso también en el embarazo se puede tomar sin problema, ¿sale? Bajo las mismas condiciones, ¿no? Que no haya irrigaciones, no medicamentos, no acto sexual previo a la toma de la muestra. Desde luego, al explorar, siempre evitar aplicar en el espejo la aplicación del lubricante, pues para evitar que este lubricante contamine la zona de la unión escamocolumnar y de alguna manera también sea una muestra lo más adecuada posible. Debemos tomar el Papá Nicolau, es decir, antes de hacer incluso un tacto bimanual, cualquier situación, lo ideal es primero colocar el espejo, pues para que no se contamine la muestra. Entonces, debemos tomar primero el Papá Nicolau
Tenemos que visualizar completamente el cérvix. Y esta visualización es como las imágenes que les mostré previamente, ¿eh? Tienen que visualizarlo bien. Si no observan el orificio cervical o bien no observan el cérvix, no tomamos la muestra adecuada. Entonces es importante esa parte. Bueno, ya les comentaba que no se debe lubricar el espejo. Y desde luego, en muchos lugares lo que se hace es tomar Papa Nicolau y luego continuar con estudio de colposcopía dependiendo de pues, las condiciones de cada paciente. Se puede hacer con espátula de aire, ¿no? Esa se toma células del exocervix, se hace girar 360 grados alrededor del orificio cervical y esta se extiende sobre el portaobjetos a manera de colocar en el mismo las células cervicales. O bien podemos ocupar el cepillo endocervical, ¿no? Se introduce un poco a nivel del orificio endocervical, se gira a 180 grados y se extiende en dirección contraria en el portaobjetos a manera de que se pueda extender toda esa célula en el mismo portaobjetos, ¿vale? Lo ideal es que se tomen con las dos, tanto con la espátula de aire como el cepillo endocervical, y en estas se van a colocar ambas muestras en una sola laminilla, o en un solo portaobjetos, y en menos de un minuto se tiene que fijar la muestra ICITO spray a nivel con alcohol. Lo que se hace es fijar las células para evitar que se lisen y, bueno, de alguna manera se puedan estudiar adecuadamente. A veces cuando no se cuenta con el CITO spray, lo que podemos hacer es inmediatamente que se toma la muestra, si se tiene alcohol a la mano o formol incluso, se introduce la laminilla dentro del alcohol o dentro del formol, se saca y bueno, ya se permite que se seque y de alguna manera eso también nos va a permitir mandar estudios citológicos, este tipo de estudios. Pero lo ideal es que se tenga el citospray, ¿no? Y además a una distancia de unos 30 centímetros de la laminilla, no se tiene que acabar ahí el citospray, es una sola rociada y nada más, ¿sale? Esperar a que seque la laminilla, pues para mandarla a estudio, ¿sale? Ya les decíamos que esta detección oportuna del cáncer cervicuterino, bueno, pues se hace a base de la citología cervical y ya en estos años Papá Nicolau empezó a hacer estos estudios de forma pues ya más rutinaria y lo que se ha observado es que este estudio tiene una sensibilidad del 78%. Incluso puede aumentar hasta el 90% de sensibilidad dependiendo del operador. Pero también, si no se toma de forma adecuada, pues la sensibilidad se va para abajo, ¿no? Incluso se habla hasta de un 50% de sensibilidad si no se toma adecuadamente la muestra, ¿no? Entonces, se tiene que tomar bien la muestra, ¿no? Si no, pues podemos pasar desapercibidas algunas lesiones que pueden ser sugestivas de lesiones de bajo o alto grado y si no se toma una muestra adecuada, bueno, pues esto puede tener consecuencias, ¿no? Y vean, tiene mejor sensibilidad, digo, mejor especificidad, 96, casi hasta el 99% de especificidad. Eso nos habla de que cuando salen bien estos pacientes, bueno, pues el estudio enfocado para ver si hay pacientes sanos es alto, ¿no? Bueno, y también la otra manera de hacer la detección es por colposcopía. Ya veremos cuál es el seguimiento y en qué pacientes está indicada la colposcopía o no. Sin embargo, la escuela gringa, por ejemplo, la escuela americana, ellos son de los de que ven, toman estudio de Papá Nicolau e inmediatamente hacen estudio por colposcopía, ¿no? Y si ven alguna lesión, se inicia tratamiento, ¿no? En nuestro medio, por norma oficial, el manejo es un poquito diferente, ¿no? Y acá la sensibilidad aumenta demasiado en relación a la toma del puro Papá Nicolau y la especificidad se va para abajo, porque a veces también depende de la interpretación del operador, de quien realiza la colposcopía. ¿Sale? La citología vaginal, eso es lo que se tiene que hacer. Lo que se busca primero en la detección oportuna es la citología. Si la citología cervical sale alterada, es decir, alguna lesión de alto o bajo grado, alguna lesión por células escamosas de origen indeterminado, células glandulares de origen indeterminado, en esas pacientes es en las que sí está estrictamente indicado la toma de Papá Nicolau, ¿sale? Y digo, de colposcopía, perdón. En esas pacientes sí hay que hacer colposcopía, ¿sale? Y en esas pacientes con la colposcopía lo que vamos a observar son los bordes,
la superficie, el color, la característica de los vasos que nos puedan sugerir alguna lesión mayor sugestiva de malignidad, ¿no? Y en el caso de que observemos alguna lesión sugestiva, pues sí se indican estas pruebas biomoleculares, ¿no? Como la captura de híbridos y la PCR. Entonces, lo ideal es empezar con la citología cervical, lo más básico, no irse hasta lo más, hasta captura de híbridos, porque resulta o pasa lo que les comentaba la ocasión pasada. Muchas pacientes tienen PCRs positivas a serotipos de riesgo, cuando ni siquiera la citología sale alterada, o bien por colposcopía todo se observa bien, ¿no? Entonces, ¿qué le dice a la paciente? Tiene BPH y es de riesgo, y entonces la paciente se alarma por una lesión que a lo mejor ni siquiera todavía tiene, ¿no? Entonces, es importante. Y la importancia de esto es una detección oportuna, ¿de acuerdo? La citología cervical se ha ido categorizando en diferentes épocas de la historia y bueno, desde luego cada vez se van actualizando, se hacen diferentes revisiones y desde luego pues así inició desde el 41 con Papá Nicolau, se llamaba clase 1, clase 2 hasta clase 5, posteriormente ya habíamos dicho que se hacía esta clasificación por displasias, ¿no? Displasia, el NIC 1, NIC 2, ¿no? Y digamos que también ya se hacía esta clasificación de cáncer cervicuterino o un cáncer invasor. Prácticamente las clases 1 corresponden a todas estas clasificaciones dentro de la normalidad, la clase 2, como son las lesiones de bajo grado, la clase 3 de bajo grado o alto grado, dependiendo de la etapa en la que se iba haciendo esta clasificación. Y actualmente la que se tiene como un sistema de clasificación actual es el sistema de Bethesda. Se ha ido modificando desde luego y de acuerdo al estudio del estudio citológico, bueno, pues se le va dando alguna clasificación. Y ese es el sistema de Bethesda, ¿no? Se va a observar todas estas características en la toma de la muestra, que sea una toma adecuada de la muestra, satisfactoria o no satisfactoria, es decir, satisfactoria que haya células cervicales, no satisfactoria que no haya células cervicales, ¿no? Y esto es muy frecuente, a veces desde acá, cuando nos reportan por el estudio de citología, por este sistema de Bethesda y no observan células cervicales, pues muy frecuentemente la utilidad y la sensibilidad del estudio pues se viene para abajo, ¿no? Se va a categorizar si es negativo a lesión intraepitelial o maligna, o incluso si hay alguna anormalidad en las células epiteliales, como lesiones escamosas o glandulares de origen indeterminado, o bien otras, y ocasionalmente también si durante el estudio se observan algunas células sugestivas de algún proceso infeccioso o inflamación, pues se van a tener que reportar. Acuérdense, el Papá Nicolau es para una detección por lesión de virus del papiloma humano o bien una lesión a nivel cervical. Su estudio no va enfocado a encontrar infecciones de otro tipo, sin embargo, muy frecuentemente nos pueden reportar otros microorganismos como tricomona, cándida, vaginosis o alguna otra sugestiva de alguna otra lesión. Sin embargo, el objetivo de este estudio no es esto, es ver que hay alguna lesión de bajo, alto riesgo, de origen determinado, pero no determinados otros microorganismos. Se pueden reportar, sí, pero no ese es el objetivo de este estudio. Y desde luego, pues puede haber procesos inflamatorios, procesos secundarios a radiación, la presencia de DIU, también nos reportan si existe o no atrofia a nivel cervical, ¿no? Y dentro de las anormalidades de la célula epitelial, bueno, pues acá ya nos van a reportar estas lesiones de células escamosas atípicas. Estas son las que hay que tener cuidado porque no está muy bien determinadas si tienden a malignizar o no, o a hacer una lesión mucho más grave. Entonces, estas de células escamosas atípicas son las que tenemos que estar vigilando y estar estudiando de forma regular. Son las que no debemos dejar de estos pacientes, son las que tiene mucha utilidad la detección oportuna por Papá Nicolau o citología cervical, y de alguna manera son las pacientes que hay que estar vigilando de forma regular. Hay lesiones de bajo grado, que son las que correspondían al NIC 1, lesiones de alto grado, que son las que correspondían al NIC 2 o NIC 3, y desde luego cuando hay carcinoma de células escamosas o carcinoma de células glandulares, ¿sale?
Y desde luego, estas células escamosas atípicas de origen indeterminado, o células escamosas glandulares, perdón, de origen indeterminado, estas son las que muy frecuentemente sí dan lugar a alguna neoplasia como adenocarcinomas, in situ o lesiones más severas. Entonces, vean, estas células escamosas de origen incierto y células glandulares de origen incierto son las que tenemos que estar vigilando. Desde luego, las lesiones de bajo grado y alto grado, tampoco hay que dejarlas de ver, ¿no? Pero digamos que las que más tienen factor de riesgo a alguna lesión de malignidad son las atípicas, no bien determinadas, ¿de acuerdo? Entonces hay que estarlas vigilando. Y bueno, pues si ya se nos reporta un cáncer, bueno, el tratamiento pues tiene que ser mucho más agresivo, ¿sale? Los factores de riesgo, bueno, pues se va asociado a mayores factores de riesgo cuando está asociado a los virus del papiloma de riesgo 16-18, ¿no? Estos son los que están asociados a cáncer cervicuterino. Sin embargo, no todas las que tengan un serotipo con estos serotipos de VPH, pues van a desarrollar cáncer. Sin embargo, aumenta el factor de riesgo, ¿sale? El inicio de vida sexual antes de los 18 años de edad incrementa hasta el 26% más el riesgo de alguna lesión, ¿sale? Por lo que ya comentábamos, ¿no? Esa exposición del epitelio glandular durante la relación sexual y, bueno, en caso de estar expuesto al virus del papiloma humano, es más frecuente que haya lesiones y etapas más tempranas. Múltiples parejas sexuales también incrementa este riesgo. El tabaquismo también está asociado. Y desde luego estas enfermedades con inmunodepresión también se asocia a mayor factor de riesgo para lesiones por virus del papiloma. ¿Sale? Desde luego, el hecho de que estén bien nutridas, que haya deficiencias de algunos antioxidantes, de folatos, pues desde luego esto también favorece, son factores de riesgo para que haya lesiones, incluso lesiones que puedan evolucionar a cáncer in situ o cáncer invasor o lesiones mayores, ¿no? Y desde luego esas pacientes que nunca se han tomado un Papá Nicolau, pues es un factor de riesgo porque no sabemos si existe alguna lesión que nos puede estar avisando que pueda desarrollarse cáncer, ¿sale? El virus del papiloma humano, la manera en la cual puede generar lesión es por efecto de esas proteínas, la E6 y E7, a nivel del ciclo celular. Acuérdense que toda célula está programada para tener esta muerte celular, ¿no? Llamada apoptosis. Lo que hace el virus del papiloma humano es que a través de estas proteínas aumentan la degradación del P53 a nivel del ciclo celular y lo que hace es bloquear la apoptosis, ¿sale? Y desde luego al bloquear la apoptosis, pues esto hace que en la replicación viral se esté presentando y evite la muerte de este virus y se esté replicando y se mantenga latente durante toda la vida, ¿no? Entonces, una vez que se adquiere el virus, pues son virus que van a estar ahí y que dependen de su sistema inmunológico que haya alguna lesión a nivel cervical o no la haya, ¿no? Entonces, desde luego, estos dos proteínas, tanto la E6 como la E7, actúan en diferentes niveles en el ciclo celular, a nivel celular, evitando la apoptosis, ¿no? Entonces, el efecto de las proteínas, por estas proteínas del VPH, es bloquear la apoptosis y con eso eliminan estas restricciones en cuanto a la proliferación celular, es decir, permiten que la célula se siga replicando con el virus del papiloma humano, ¿sale? Y estas mismas proteínas pues dan lugar a esa vacuolización perinuclear que da esa imagen característica de los coilocitos, ¿sale? También la proteína 6 puede tener otros efectos independientes, además de esa unión en la P53, y lo que hace es la activación de la telomerasa y la tirosinasas, y estas lo que a su vez permiten que a nivel celular no se detecte que hay alguna alteración y que de alguna manera también pues esa replicación se siga dando porque la célula no detecta alguna alteración o senectud de la misma célula y pues inhibe la apoptosis, ¿no? Entonces, en resumen, estas dos proteínas inhiben la senescencia replicativa, ¿no? Por acción de la telomerasa y si recordamos la función de esta es reponer el fragmento del telómero que se va desgastando conforme se va dando cada ciclo celular, ¿no? Entonces, esa célula podrá continuar
de forma indefinida ciclos y ciclos y ciclos, y lo que se evita pues, es la muerte celular, ¿no? Entonces hay una reproducción continua de estas células, pues permitiendo la permanencia del virus del papiloma, ¿sale? Entonces, cuando hay infección por virus del papiloma, pues este persiste a nivel del DNA viral, ¿no? Y desde luego, pues depende de la etapa de vida reproductiva en la que se encuentre, si es en etapas tempranas de la vida reproductiva, en etapas, a lo mejor entre 25 y 35 años, si están expuestas esas células glandulares, desde luego, pues permiten mejor instalación o mejor afectación del virus a nivel celular, y desde luego esto va a integrar el virus a nivel del genoma de la célula y como consecuencia permitir la replicación viral, ¿no? Y esto, si hay alguna situación, desde luego, genética que predisponga a estas infecciones o a este tipo de alteraciones a nivel celular, bueno, pues va a dar lugar a mutación genética y modificación de la división y la diferenciación celular, ¿no? Desde luego tiene que ver mucho con la genética, tiene que ver mucho con los factores de riesgo, ¿no? Si no hay factores de riesgo, pues no tendríamos por qué activar esta genética. Si hay factores de riesgo y nos exponemos a la infección por el virus del papiloma, pues desde luego va a permitir que esto se manifieste de forma más importante o más agresiva, ¿no? Entonces, la infección se va a dar muchas veces, esto es importante que lo conozcamos, que la infección puede ser subclínica. Y esto se puede dar desde la primera relación sexual, ¿sale? Entonces, de ahí la importancia que la vacunación para el virus del papiloma humano sea previo al inicio de la vida sexual. Se ha observado que sí puede tener cierto efecto el inicio de la vacunación después de que se ha iniciado la vida sexual, pero ya no tiene ese efecto preventivo que cuando se aplica antes del inicio de la vida sexual. Otro dato importante es que todo eso, una vez que se da la infección, depende mucho de la inmunidad celular, ¿no? ¿En qué se va a manifestar este tipo de lesiones? En las pacientes inmunodeprimidas, por la razón que ustedes quieran ver. Si es por cuestiones de infecciones ya de inmunodepresión, alguna cuestión, si su sistema inmunológico está deprimido, es cuando se puede dar estas manifestaciones a nivel o de estas lesiones a nivel de la unión escamocolumnar, ¿sale? Si su sistema inmunológico se encuentra bien, pues estas lesiones incluso pueden revertirse. No quiere decir que se cure el virus, no quiere decir que se elimine, pero las lesiones se pueden revertir, ¿sale? Entonces, es importante que conozcamos que la infección, una vez que se adquiere, puede estar ahí latente y en algún momento de nuestras vidas, por las situaciones que se comenten o encuentren en las cuales haya un estado de inmunosupresión, puede dar alguna manifestación clínica. Entonces, no le echen la culpa a la pareja en el momento de que se empieza a dar una manifestación de alguna lesión, porque esto llega a pasar. Me ha tocado verlo en los servicios de displasias que frecuentemente sea condición de incluso hasta de divorcio y cuestiones legales entre parejas cuando se les informa que hay una infección por virus del papiloma, porque entonces inmediatamente acusan a la pareja de infidelidad, ¿no? Cuando muy probablemente, no lo sabemos, la propia infección pudo haberse adquirido años previos, ¿eh? No en el momento de que se manifiesta la lesión. De hecho, por historia natural de la enfermedad, la lesión no se va a manifestar de un día para otro. La lesión se va a manifestar después de algunos meses, incluso algunos años. Y un cáncer uterino tuvo que haber pasado lesiones previas durante 2 años previos a la manifestación como un cáncer uterino. Entonces, les vuelvo a comentar, no tenemos que echar culpas, ¿eh? Eso es importante, porque sí me ha tocado ver situaciones en las cuales llegan a consulta y les dicen, no, su marido fue o su esposa fue la que lo contagió. No, ¿vale? No lo sabemos. Si ya iniciaron vida sexual, han tenido una, dos, tres parejas previas, pues con eso es suficiente pues para haber podido adquirir el virus y no necesariamente con la relación actual. Entonces hay que ser muy cuidadosos también en esa parte, ¿sale? Pues bueno, las diferentes manifestaciones de lesión a nivel del epitelio escamoso, en las cuales puede ser algo
leve hasta lesiones más profundas que pueden dar lugar a la presentación de cáncer cervicuterino, ¿sale? Esa es la zona cervical, ¿no? En la unión escamocolumnar y es donde se dan todo este tipo de lesiones, ¿sale? Vean, ya hemos comentado que es un DNA virus, ¿no? Hay muchos serotipos, más de 100, que se siguen encontrando aún más. Este, el problema también del virus es que es resistente a solventes orgánicos y al calor, no, no cultivable, ¿no? Y bueno, pues hay muchas zonas de localización a nivel genital, ¿no? Puede ser desde labios mayores, labios menores, a nivel perianal, a nivel de paredes vaginales, cervical, desde luego. Entonces hay muchas zonas de localización de este virus, ¿no? Y desde luego, pues el virus se puede encontrar en cualquier zona del cuerpo, ¿no? Desde la vulva, vagina, desde luego el cervix, ¿no? Perianales, conjuntivas, en todas las zonas se puede encontrar. Entonces, miren, desde luego la infección, la vida sexual y a veces la exposición a fomites, pues puede ser una condición pues, para que se adquiera esa infección del virus del papiloma, aunque habitualmente esto está asociado a vida sexual, ¿eh? Ya les comentaba que el virus puede estar latente durante muchos años, mucho tiempo, no activo, y en este momento se puede estar replicando este virus sin que dé alguna manifestación clínica o algún dato de lesión, ¿sale? Sin embargo, conforme si hay alguna situación que condicione una eh, inmunodepresión, puede dar lugar a presentación de lesión a nivel cervical, y desde luego esta puede ser persistente, es decir, empezar con una lesión de bajo grado, persistir a pesar del manejo con folatos o cualquier inmunoregulador, inmunomodulador, pues puede persistir la infección, ¿sale? Y entonces puede dar lesiones de bajo grado todo el tiempo. Esas pacientes son las que sí requieren de manejo. Pero muy frecuentemente, estos pacientes que inician con lesiones de bajo o alto grado, por respuesta inmunológica, puede haber regresión de este tipo de lesiones, ¿sale? Y entonces, si hay regresión, bueno, puede ser de una lesión de alto grado, regresar hacia una lesión de bajo grado, e incluso una lesión de bajo grado, desaparecer este tipo de lesión. Y muy frecuentemente, de 10 pacientes que tienen una lesión de bajo grado, solita, sin que hagamos absolutamente nada, si mejora el sistema inmunológico, va a regresar o va a desaparecer la lesión. Y a veces no requieren de nada, pero muy frecuentemente cuando llegan pacientes con lesiones de bajo grado, pues ¿qué es lo primero que le hacemos? No, ya tiene cáncer, ya tiene esto, ya hay que hacerle esto. No, hay que observarlas y hay que vigilarlas. Pero también cuando hay persistencia del mismo y hay crecimiento y hay inmunodepresión, pues también puede haber este crecimiento celular y dar manifestaciones clínicas, ¿de acuerdo? Con los estudios colposcópicos, miren, este es un cervix en el cual se observa bien, sano, brillante, con una coloración adecuada. Acá se observa ya también esta zona de transformación, se observa el edificio endocervical, se observan células glandulares, y acá se observan la diferencia entre un cervix atrófico. Vean cómo se ve todo el epitelio ya desgastado, delgadito, incluso se ve sangrante. A veces a la colocación del espejo vaginal, pues es sangra, ¿no? Y vean cómo se va retrayendo el orificio cervical, ¿no? Este también es de una paciente atrófica, todavía se alcanza a observar esta unión escamocolumnar, y bueno, pues este es un cervix todo sangrante, secundario al proceso inflamatorio y a la colocación del propio espejo, ¿de acuerdo? Desde luego, en estos pacientes que hay alguna lesión por citología cervical, pues hay que hacer estudio por colposcopía, valorar superficies, si está plana, si está elevada, si está ulcerada, si es exofítica y si hay lesiones micro o macropapilares. Esto de hablar de colposcopía requiere de un curso completo, ¿eh? Digamos, muy amplio y requiere pues ver imágenes pues para diferenciar algunas lesiones. A veces no es tan sencillo observarlas, ¿no? También en la colposcopía debemos ver las características de los vasos, ¿no? Si están dilatados, si hay ruptura de la membrana basal, si hay vasos con ciertas características que den alguna desorganización vascular y que den formas características en comas o sacabocados que puedan sugerir
alguna lesión de mayor grado, incluso un cáncer cervicuterino, ¿sale? Vean acá algunas imágenes que nos sugieren estas imágenes características de lesiones ya sugestivas de un cáncer in situ, ¿no? Este tipo de lesiones las podemos observar. Estas son las características de los vasos que comparadas con estos nos pueden dar sugestivas de malignidad, ¿sale? También, bueno, podemos ver estas imágenes que son de glandulares. Todo esto son regiones glandulares, se ven incluso acá los orificios glandulares, vean acá también, todo esto es benigno, ¿sale? Pero al hacer estudios por colposcopía, pues se pueden observar a más detalle. Nuevamente, ¿no? Más glándulas. Glándulas, esto que vemos acá es un quiste de Nabot, totalmente fisiológico. A veces reportan esos quistes de Nabot y bueno, les dicen, tienes quistes en el cervix, hay que operarte. No, estos quistes son fisiológicos, están normales, puede haber algunos vasitos, ¿sale? Pero es totalmente fisiológico. Vean, estas son las imágenes de glándulas, esta es la zona de transformación, la unión escamo-columnar, y esa es la zona de transformación. Esta zona en la de metaplasia, en la cual se está convirtiendo un epitelio glandular a un epitelio plano, estratificado, ¿sale? Y esto también son glandulitas. Acá sí ya se empiezan a ver algunas lesiones, esto es el cervix, y acá sí ya se empiezan a ver algunos mosaicos que pueden sugerir algunas lesiones por virus del papiloma secundarios a infección por el mismo virus, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos que observar la coloración. De alguna manera siempre se tiene que observar inmediatamente a la colocación del espejo vaginal y posteriormente pues se tienen que colocar soluciones, solución fisiológica o soluciones con ácido tricloracético pues para valorar las características del epitelio cervical, ¿no? Y puede ser desde un blanco pálido, transparente, blanco nieve, un color ya diferente que nos pueda sugerir alguna lesión mayor, ¿sale? Y esta diapositiva para mí es importante y ojalá no se les olvide, ¿sale? Vean, cuando hay lesiones de bajo grado, ¿no? La regresión de estas pacientes, es decir, de 10 pacientes que tienen una lesión por bajo grado, la probabilidad de regresión es del 78%, es decir, de 10 pacientes que tienen lesiones de bajo grado, 8 pacientes sin que hagamos absolutamente nada, estas lesiones van a remitir, ¿sale? Desde luego, si persisten, bueno, ya la posibilidad de regresión es menos, pero también puede regresar a esas lesiones, ¿sale? Y bueno, desde luego, cuando hay una lesión de bajo, o bueno, más bien persistencia, pues la probabilidad también de progresión a un cáncer in situ va aumentando, ¿no? Y desde luego, pues entre más grave sea la lesión, la probabilidad de regresión es menor. Pero, por ejemplo, vean, estas lesiones de alto grado pueden desde un 30 a un 40% remitir de forma espontánea sin que hagamos absolutamente nada. Desde luego pueden persistir, ¿no? Y si persisten, la posibilidad de alguna lesión mayor también existe. Entonces, la importancia de la detección oportuna de una lesión a nivel cervical es ver qué tipo de lesión es y desde luego darle la vigilancia y el seguimiento para ver si esta remite o no. Si no remite, entonces sí hay que actuar con estos pacientes, hay que dar tratamiento. Pero si remite, pues bueno, es vigilancia absolutamente con estos pacientes, ¿vale? También vamos a vigilar los bordes, desde luego, si hay alguna lesión que sugiera cáncer cervicuterino, ¿sale? Esta es totalmente característica de una lesión mayor, ¿no? Esta, ya una vez que se aplica el ácido tricloroacético, se llegan a ver estas lesiones acetoblancas, densas, ¿no? Que pueden sugerir alguna lesión de alto grado, ¿de acuerdo? También lo que se tiene que hacer es a la aplicación de yodo a nivel cervical y en la zona hipocaptante o que no capta puede ser sugestiva de alguna lesión, ¿vale? Soluciones de yodo se llama solución de Lugol, ¿no? Cuando es yodo positivo, es decir, que capta yodo, pues es normal. Si es hipocaptante, puede ser en la zona de transformación o bien sugestiva de
lesión de bajo grado, y si es yodo negativo, es decir, que no capta nada de yodo, es una lesión de alto grado, ¿sale? Hay diferentes índices colposcópicos con los cuales se les va dando cierta calificación, pero en casi todos se van, lo que se observa son los márgenes, el color, la característica de los vasos, ¿no? La aplicación de yodo, si es positiva o no, y se le va dando un puntaje, y de acuerdo a este puntaje, pues ya se le puede dar una calificación de bajo grado, de alto grado, ¿sale? Esa es la clasificación de RAID. Sin embargo, hay una clasificación actual o calificación, un índice que es el de Río de Janeiro, que es el más actualizado, ¿sale? Vean, hay diferentes calificaciones, ¿no? Entonces se busca el color, la característica de los vasos, los bordes, la superficie, ¿sale? Desde luego, se han hecho diferentes formas de hacer estudio colposcópico, ¿no? Y lo que tratamos de buscar es que se vea el cérvix, la unión escamocolumnar, el orificio endocervical y toda esta zona que se vea un cérvix sano, ¿sale? En nuestro país, la norma oficial mexicana dice que hay que hacer 2 citologías anuales consecutivas. Si sale negativa, se puede realizar estudio cada 3 años, ¿no? Si sale positivo algún proceso inflamatorio, bueno, pues hay que dar tratamiento y repetir citología en 2 años. Y si sale negativo, pues nuevamente regresarse a cada 3 años. Pero si sale positiva alguna lesión por virus del papiloma humano, hay que mandar a clínica de displasias, ¿sale? Y en estos pacientes, cuando salen positivas a lesión o a virus del papiloma humano, son las que sí tenemos que hacer estudio colposcópico necesariamente, a la de a fuerza, ¿sale? Y de acuerdo a los estudios colposcópicos, ver si requiere o no de toma de biopsia, y de acuerdo a eso, pues ya iniciar algún manejo. Pero acuérdense, lesiones de bajo grado remiten de forma espontánea hasta en un 80% de las pacientes. Entonces, no todas requieren de tratamiento. Sí requieren de seguimiento y de vigilancia, sí, pero no todas de tratamiento inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, citología cervical, si sale normal, citología anual, y si sale normal, hay que hacerla cada 2 años. Si sale con alguna lesión, bueno, hay que determinar si es secundaria a virus del papiloma, y en estos pacientes hay que hacer ese estudio colposcópico. Si sale normal, bueno, regresarnos a hacerlo en 6 meses. Si sale normal, ya hay que hacer citologías de cada año. Si sale con alguna lesión, si es de bajo grado, en esta hay que repetir estudio en 6 meses. Si persiste, es en los que hay que dar tratamiento. Si hay regresión, bueno, entonces esta paciente hay que repetir estudio nuevamente en 6 meses. Si sigue saliendo negativo, entonces ya hacer citologías anuales. Si sale con alguna lesión de alto grado, alguna lesión mayor, bueno, pues hay que dar tratamiento, ¿no? Desde electrofulguración, cono cervical, o incluso esterectomía, dependiendo de las condiciones de cada paciente, ¿sale? Entonces, las lesiones cervicales requieren tratamiento. Si son de bajo grado, bueno, desde luego siempre hay que dar tratamiento para la infección cervicovaginal y repetir estudio en 4 a 6 meses, ¿de acuerdo? Si sale negativo, bueno, hay que hacer estudio en 1 año. Si vuelve a salir negativo, ya lo podemos hacer cada año, cada 2 años. Pero si sale alguna lesión que persista, entonces sí va a requerir de tratamiento, ¿sale? Si no persiste y regresa, bueno, pues eso es vigilancia nada más. A veces lo que se sugiere en esos pacientes que persisten este tipo de lesiones es con crioterapia. Sin embargo, ya la crioterapia va más en desuso. Y ahora lo que se ocupa es la electrofulguración, y lo que se hace es, de alguna manera, quemar las células lesionadas para que se regeneren células nuevas y de esto permita un epitelio nuevo, no lastimado, y que vaya regenerando un epitelio sano, ¿sale? O bien, cuando hay lesiones de alto grado, o de NIC2 o NIC3, pues dependiendo de las condiciones de cada paciente, valorar electrofulguración, cono cervical, o en casos ya más severos, histerectomía, dependiendo de la fertilidad de las pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, en las lesiones escamosas, desde luego, pues el tratamiento pues es relativamente sencillo, es rápido, es ambulatorio, ¿no? La mortalidad es baja. Digamos que el propio tratamiento pues no implica mayor cuidado más que el tratamiento que se hace al momento de la consulta.
Y desde luego la intención es tratar de buscar tratamientos que sean de bajo costo, de poca mortalidad, que la paciente no pierda esa capacidad de reproducir, es decir, si no tiene fertilidad satisfecha, pues evitar que nosotros aumentemos factores de riesgo para que se puedan embarazar y tratar de que sea a bajos costos, ¿no? Entonces, todo eso sería el estudio ideal, ¿no? Que cumpla todas estas condiciones, ¿sale? No siempre se puede, pero cada vez se pueden hacer más manejos de forma ambulatoria y con bajos costos y mejores resultados. Bueno, el cono o la conización, ¿no? El cono cervical, esta consiste en una operación que se extirpa parte del cervix, ¿no? Y que se incluye parte del orificio cervical externo, o se incluye el orificio cervical externo y cierta extensión del conducto endocervical, ¿vale? ¿Sale? Se puede hacer con bisturí en frío, sin embargo hay mayor sangrado, mayor zona de lesión, ¿de acuerdo? Y ahorita lo que se ocupa pues, es mediante con asa diatérmica y lo que se hace es cortar, se diseca y bueno, pues de alguna manera también se puede coagular de forma superficial. Ahí está, esta es la asa, ¿no? Hay diferentes calibres en la cual se funciona por calor y de alguna manera se toma todo el orificio cervical externo y también parte del orificio cervical interno. Y dependiendo de la zona de lesión, pues se va a ocupar el tamaño de la asa. Entonces, desde luego la colonización va a ser exclusivamente para aquellas lesiones de alto grado o bien aquellas lesiones que tengan ya un cáncer in situ. Un cáncer invasor ya no, ¿vale? Entonces, hay que ver que se observe esa zona de transformación y dependiendo de la zona de transformación, pues vamos a elegir el tamaño del asa, ¿sale? Puede haber hemorragias, ¿sale? Y bueno, desde luego el diagnóstico de cáncer cervicuterino no solamente es de acuerdo al reporte histopatológico, ¿no? Tiene que ver con la historia clínica, un examen completo, la citología de forma adecuada, colposcopía, y desde luego el que se haya corroborado con estudio histopatológico por biopsias, ya sea por diferentes tipos de biopsia, y esto una vez que se determine, bueno, pues dar lugar al manejo, ¿no? Entonces, desde luego, lo que a veces se sugiere es también tomar un legrado endocervical, pues para detectar lesiones ocultas a nivel del orificio cervical, ¿vale? Bueno, algunas lesiones de carcinomas invasores, ya lesiones más severas. Bueno, acá están, estas son esferas que nos permiten, o bolas, que como acá están bien terminadas, son de diferentes diámetros también, de 3, 5, incluso hasta 8 milímetros, que con esto permite quemar las zonas de lesión y de alguna manera regenerar, permitir que se regenere el epitelio sano, pues para, como manejo inicial de las lesiones de bajo grado persistentes o incluso de alto grado. Y desde luego se pueden ocupar estas asitas. Lo que ya les decía, son diferentes calibres pues para hacer estos conos. ¿Sale? Y rápidamente las pacientes van a presentar el cáncer cervicuterino, la gran mayoría es asintomática, ¿no? Cuando es un cáncer in situ, pues ni siquiera hay datos sugestivos de alguna lesión, ¿no? O sea, si es que no se hacen un Papá Nicolau, va a pasar desapercibido porque es asintomática en un gran porcentaje, casi o el 100%. Cuando hay una lesión de un estadio 1A, 1B o dos, pues ya empieza a haber algún síntoma. Y los principales síntomas del cáncer uterino pues es el sangrado uterino, una citología normal, dolor pélvico lumbar, descarga vaginal serosa y esta llega a ser fétida porque este tejido necrótico condicionado por el cáncer pues se abscede y llega a ser en exceso, con sangrado y maloliente, ¿no? Puede haber síntomas urinarios rectales y urinarios, y desde luego, pues síntomas generales cuando se llega a ver metástasis. Entonces, vean, la importancia de estos estudios es detectar de forma oportuna, no cuando ya se presentó el cáncer, porque cuando está el cáncer y sobre todo en etapas iniciales ni siquiera es sintomático. Entonces es importante hacer estudios de tamizaje de forma rutinaria.
¿sale? Ahí están los estadios del cáncer, ¿no? Cuando son el estadio 1 se limita al cuello uterino, ¿no? Y de acuerdo a la extensión se va dando diferentes estadificaciones, estadio 1, 1A1, dependiendo de la penetración de la lesión y del diámetro de la lesión, ¿sale? Y de acuerdo a eso se van a ir clasificando. Esto, desde luego, no es importante que lo conozcan para que, bueno, de alguna manera vayamos limitando y sabiendo dependiendo del estadio, cuál va a ser el tratamiento en cada una de estas, ¿vale? Ya en un estadio 2 se extiende más allá del cérvix sin alcanzar paredes pélvicas y ya de acuerdo a esto también va a ser estadio 2A, 2AB, ¿sale? Y también el estadio 3 cuando se extiende también de la pared de la pelvis, pero además alcanza el recto, ¿no? Y entonces esto de alguna manera también ya puede condicionar alguna lesión mayor o incluso alcanza a nivel de vías urinarias como vejiga o incluso ureteros que pueda condicionar obstrucciones a nivel de vías urinarias. Y en el estadio 4, pues cuando ya invade el recto, la vejiga, incluso zonas más a distancia, ¿sale? Acá hay algunas imágenes que sugieren estos diferentes estadificaciones del cáncer cervicuterino, cuando inicia en etapas tempranas y de acuerdo a la profundidad de la lesión y a la extensión de la lesión, es como se le va dando las clasificaciones o estadificaciones a este tipo de cáncer, ¿sale? Algunos cánceres, ¿sale? El cervicuterino, algunas otras estadificaciones de cáncer, ¿no? El tratamiento en etapa 1A1 puede ser cono cervical si es que todavía desea fertilidad, si es que quiere embarazarse, ¿sale? Pero si no hay deseo de fertilidad, se tiene que hacer histerectomía. En estadios, a partir del estadio 1A2, es decir, que ya hay una lesión mayor y más profunda, se tiene que hacer histerectomía amplia, ¿sale? A veces en esta no requiere de alguna otra cuestión más que hacer la prueba de histerectomía con toma del tercio superior de la vagina. Cuando son etapas ya de 1B1, 1B2 en adelante, se tiene que hacer histerectomía radical con salpingo o forectomía bilateral y en estos pacientes se tiene que evaluar radioterapia y quimioterapia. Y a partir de los estadios 2, ¿sale? Requieren de radioterapia citoreductiva o bien, pues, quimioterapias, ¿de acuerdo? Ahí están estrategias terapéuticas del tratamiento con estos pacientes, ¿no? Histerectomía, si salen ganglios positivos, hay que dar tratamiento con quimios y radios, ¿no? Y de acuerdo a las condiciones de cada paciente, pues bueno, ya se va a determinar. Incluso hay algunos pacientes que ya no se pueden hacer tratamientos quirúrgicos porque las lesiones o la invasión del cáncer ya es más importante, ¿sale? La mortalidad, de acuerdo a la detección o a la tipificación del cáncer cervicuterino, pues entre más temprano sea, pues la supervivencia a 5 años es mayor y entre más avanzada, pues la supervivencia a 5 años se va haciendo más cortita. Y además, la calidad de vida de estas pacientes, ¿no? No es lo mismo una paciente con un cáncer cervicuterino que se detectó de forma temprana, porque su calidad de vida va a ser totalmente buena, ¿no? Pero aquella que ya tiene un invasor y que además ya está en un estadio en las cuales hay metástasis a distancia, bueno, pues la calidad de vida de esos pacientes es muy mala. Y además la supervivencia a corto plazo es poca, ¿no? Y nada más, chavos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Sí? Ay. Escucho, ¿eh? Ok. Para mandar la colposcopía, es necesario, como comentaba, tener nosotros primero el resultado ya del estudio del Papá Nicolau y pese a que nosotros estemos viendo en la paciente que tiene pues una lesión física a nivel vaginal, siempre es necesario de igual manera tener este resultado para poder ya después seguir No, en caso de que sea perdón, necesario. si la lesión es evidente, es Ajá. inmediato mandar a hacer colposcopía. Es más, digamos yo, por ejemplo, en el consultorio, si yo tengo a disposición el colposcopio y veo alguna lesión, no tendría que esperar necesariamente el estudio de citología. Ahí sí hay que ver, hacer colposcopía y, bueno, y en su momento dar tratamiento. Pero digamos que
Lo ideal no es que mandemos inmediatamente la colposcopía, solamente en esas pacientes que están indicadas. A eso me refiero cuando les digo que no en todas las pacientes requieren estudio colposcópico. Entonces, sí hay que, digamos, o sea, si yo veo lesión, pues hay que actuar, ¿no? Pero si no hay lesión y yo veo un cervix sano, bueno, sí, ahí lo recomendable es esperar el estudio citológico, pues para hacer un estudio de colposcopía. O sea, no empezar desde hacer a lo mejor determinación de serotipos de riesgo, cuando ni siquiera tenemos un Papa Nicolau y si vemos un cervix sano, ¿no? Pero si de entrada la exploración, al colocar simplemente y de forma macroscópica, yo veo algún dato de alguna lesión, lo ideal es sí sugerir la colposcopía o si lo tienes a la mano, hacerla de forma inmediata, eso sí, ¿eh? Ok, Ujú. gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, de momento pues vamos a dejar aquí la clase, acabamos esta parte. La siguiente revisión va a ser, eh, primero vamos a ver endometriosis y luego vamos a ver anticoncepción. Y bueno, desde luego, pues como les comentaba, el examen es el lunes, es un examen muy cortito y más o menos programado para 30 a 35 minutos. Entonces, pues para que no pierdan tiempo a la hora de contestar las preguntas, no las piensen mucho, no hay mucho que pensar realmente, es un examen demasiado sencillo desde mi punto de vista, pero pues tienen que leer, ¿sale? Entonces, si no hay mayor inconveniente, si no hay mayor duda, nos vemos el día lunes, perdón, en su examen, o más bien estén pendientes en el momento en el que se va a liberar el mismo, ¿sale? Cuídense mucho, que estén muy bien y buen fin de semana. De acuerdo, gracias. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente. Gracias, Hasta doctor. luego. Bye, Gracias, doctor. cuídense.